Bienvenidos a todos, la verdad es un privilegio, un placer. La mayoría de los que están, no todos diría, son exalumnos de Facultad Bíblica, han hecho la licenciatura en Teología Pastoral, por casualidad tal vez, pero bueno, están todos. Hay gente de distintos lugares, podríamos decir, de distintas provincias también, lo que para nosotros es un placer. Y especialmente para mí, tenía muchas ganas de poder hablar de estos temas, sobre todo porque la intención de la Facultad Bíblica siempre es brindar herramientas para que los pastores y los líderes que están llevando adelante una tarea pastoral, una tarea de cuidar a los otros, puedan hacerlo cada vez con más excelencia, ¿no? Entonces, siempre queremos brindar herramientas y, bueno, de más está decir, gracias por apartar este tiempo. Siempre lo que vamos a hacer es manejarnos así a través de Google Meet. El curso tiene una duración de 2 meses, como les habíamos anunciado, así que calculamos que durante 8 lunes aproximadamente tenemos el desafío de abordar juntos el material que ustedes han recibido. Siempre también les voy a pedir que mantengan el micrófono apagado, solamente para que no haya ruido en el ambiente, y por supuesto tienen la libertad de abrir el micrófono cuando quieran hacer una pregunta, hacer un comentario. El micrófono obviamente lo pueden abrir. Como bien decía Horacio, las clases van a quedar grabadas de manera tal que o la puedan volver a ver si les quedó alguna duda, o si por algún motivo de fuerza mayor alguno pierde la clase, después pueda verla y chequear obviamente con el material de estudio. El grupo de WhatsApp al que todos ustedes están agregados lo vamos a usar para tener comunicaciones entre nosotros, ¿no? También pueden hacer alguna duda, alguna consulta. Ahí vamos a subir todos los lunes el link para que se conecten a la clase. Y para no perder tiempo de clase con el tema de la asistencia, nosotros tenemos una lista armada con todos los participantes, pero ¿qué vamos a hacer? Para no perder tiempo tomando lista, como en la escuela, cuando termina la clase, en el grupo de WhatsApp, usen el grupo de WhatsApp para poner el presente. Entonces entran al grupo de WhatsApp cuando termina la clase y ponen Alicia presente, Silvia presente, Jorge presente. Si ¿Listo? hay dos Jorge, no vamos a saber cuál es, ¿no? Bueno, pongan el nombre y apellido, exacto, de quienes estuvieron. ¿Qué más? Además de presenciar las clases, hay al final del material de estudio lo que sería una especie de examen final. Son una serie de preguntas, de puntos a desarrollar que ustedes van a tener que contestar. Pueden hacerlo si quieren por clase, en la medida que avanzamos con los temas lo pueden ir respondiendo, o pueden esperar a terminar el curso y una vez terminado el curso, no sé, 1 o 2 semanas después, no más de eso, tendrían que mandar respondidas esas preguntas. ¿Alguna duda hasta aquí? Con esta introducción. Bueno. Nada, les hace apagar el micrófono y después les preguntan si hay alguna duda, ¿viste? Pero si hay alguna duda, lo prenden. Es para que ninguno diga nada, ¿eh? Y bueno. Hay una frase que a mí me impactó de una mujer que es un ejemplo de lucha, se llama Helen Keller, y ella dijo alguna vez, siempre que alivies el dolor de otro ser humano, tu vida no será en vano. Helen Keller justamente hablaba, ¿no?, de ayudar a los otros, una mujer que si ustedes la googlean en internet es la primera mujer que ha recibido un título universitario siendo discapacitada. Era discapacitada visual, discapacitada auditiva, tuvo una vida muy sufrida. Bueno, y esta mujer, precisamente esta mujer dijo esto, que es siempre que alivies el dolor de otro ser humano, tu vida no será en vano. Y hay otra frase que la pastora Mariela que está por ahí en el grupo, que es la pastora de Costa Zacate, ella tiene una remera con una frase que es una de mis frases favoritas. Siempre le digo, Mariela, pasame la frase de la remera. Y la frase dice así: está muy de moda aprender a soltar, pero se nos olvida el sostener, reparar, cuidar, amar
y no salir huyendo cuando todo se complica. Y la verdad es eso, ¿no? Hoy en la sociedad que vivimos esto es muy común. Soltemos, liberemos, vayamos más aliviados, pero la verdad es que cada vez hay menos gente que se preocupa por el otro, que se preocupa por lo que le pasa al otro, que realmente sufre con el dolor del otro. Y la verdad que ustedes estén aquí, un hermoso grupo de personas, hasta el día de hoy somos 33, o sea, son 33 los alumnos inscriptos, así que estamos contentísimos porque es un gran número, y que estén acá capacitándose al respecto de la consejería nos habla de personas comprometidas con el dolor del otro, interesadas en el sufrimiento del hermano, personas con empatía, personas que saben ponerse en el lugar del otro, fundamentalmente personas que experimentamos la nueva vida en Dios y que anhelamos llevar esa vida a otros. Personas movidas por el amor para ser un canal de bendición y personas que tenemos esperanza y que queremos transmitir esperanza. ¿Por qué? Porque realmente la consejería se trata de llevar esperanza. Generalmente las personas piden consejería, llegan a consejería muchas veces como un último recurso. Muchas veces porque intentaron hacer cosas por su cuenta y lo intentaron y no pudieron. Entonces terminan recurriendo a la consejería. Y vamos a comenzar definiendo qué es dar consejería bíblica. Y dar consejería bíblica es ministrar la sabiduría de la Biblia a personas que están pasando alguna situación de conflicto con otra persona, ¿sí? Es decir, están sufriendo por algún conflicto, o bien están luchando con algún pecado, o puede ser también que vengan a pedir consejería cuando están frente a una decisión difícil de tomar. Podríamos decir que estos serían así como agrupados en 3 grandes grupos los motivos por los cuales las personas llegan a consejería. Y la verdad que al realizar esta tarea vamos a tener que enfrentar inseguridades de las personas, miedos, resistencias, fundamentalmente resistencias al cambio que las personas muchas veces ponen, y vamos a tener que tratar con lo que a mí me gusta llamar las miserias humanas, ¿no? Celos, rencores, falta de perdón, fracasos, pérdidas, dolores. Quiero también hacer una aclaración que me viene ahora a la mente, y es, no debemos confundir consejería bíblica con sanidad interior. ¿Por qué digo esto? Porque sanidad interior es el proceso por el cual nosotros asistimos o acompañamos a las personas para que sanen heridas del pasado. La consejería, acabamos de decir que es ministrar la palabra de Dios, ministrar la sabiduría de la Biblia. Toda la sabiduría está contenida en la Biblia. Entonces es ministrar la sabiduría de Dios en la vida de las personas cuando las personas están pasando ciertas situaciones. Ustedes me van a decir, a nosotros nos ha pasado alguna vez que estando dando consejería surge alguna herida del pasado. Entonces probablemente ahí tengamos que hacer un paréntesis en la consejería, ayudamos a la persona a hacer sanidad interior y después seguimos con la consejería. Esto no lo puse en el apunte y la verdad me está viniendo a la mente ahora, pero creo que vale la pena hacer esta distinción. No es lo mismo consejería que sanidad interior. Si bien sanidad interior sería un tipo de consejería, pero apunta a la sanidad interior justamente a sanar las heridas del pasado. En cambio, la consejería es orientar a las personas con la palabra de Dios para que cambien su manera de pensar, de sentir y de obrar. Y es muy importante que tomemos nota de estas 3 cosas. Manera de sentir, de pensar y de obrar. Sabemos que, según la palabra de Dios, los seres humanos somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu.
Por eso decimos manera de sentir, manera de pensar y manera de actuar, de obrar, de proceder. Entonces la consejería básicamente, principalmente, está referida a relaciones con otras personas, los hermanos, estamos hablando de consejería bíblica y estamos hablando de la consejería que se le da básicamente o principalmente a los hermanos, está relacionado con otras personas. Bueno, otra persona es la pareja, el matrimonio, los hijos, los vecinos, los amigos, los hermanos de la iglesia, el pastor, el presidente de la nación, quien sea, en la relación con otras personas. Y dijimos, en segundo lugar, relaciones, situaciones de pecado. Y en tercer lugar dijimos decisiones o toma de decisiones que la persona tiene que hacer. Entonces, en este curso nos vamos a enfocar a las relaciones con otras personas. Para las cuestiones de pecado tenemos la Biblia, no necesitamos escribir ningún material, está todas las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, y en la toma de decisiones pensamos hacer un curso para el segundo semestre de este año en relación con consejería para la toma de decisiones. Así que este curso se va a enfocar en las relaciones con otras personas. En cuanto a consejería matrimonial, en la segunda mitad del año vamos a dar también instrucciones con el manual que escribimos con Ada, Manual de Vida para Matrimonios. Así que por eso este curso es más principios de consejería bíblica. Principios de consejería bíblica. Y como bien decía Ada, muchas veces vienen como última alternativa. Los creyentes y también algunas personas inconversas. Nos ha pasado hace menos de un mes que una pareja de comerciantes vinieron como última alternativa. A punto de separarse. A punto de separarse. La última alternativa, vamos a preguntarles a ver si tienen algo que decir estos que hablan de la Biblia. Entonces a Dios siempre le dan la última alternativa. Intentan de múltiples maneras y en el último escalón, antes de caerse al precipicio, le dan la posibilidad a Dios. Y Dios tendría que ser siempre la prioridad, porque en la palabra de Dios está la sabiduría. Les voy a pedir si pueden buscar Colosenses 1, 28 y 29, porque ahí habla básicamente también de nuestra tarea como consejeros, ¿no? Yo creo que este debería ser uno de nuestros textos lema. Si bien la Biblia está llena de palabras con respecto al aconsejar, al escuchar consejo, pero este texto en Colosenses 1, 28 y 29 dice: Cristo, habla el apóstol Pablo, ¿no? Está hablando de Cristo y dice: Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Con este texto ya podríamos dar una enseñanza completa, ¿no? Porque aquí el apóstol Pablo nos está diciendo cuál es el objetivo nuestro. Nuestro objetivo es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y por supuesto el apóstol Pablo dice: lo hago a través de la fuerza que Dios me da, a través de la capacidad que Dios me da, a través del auxilio que el Espíritu Santo me da. Por lo tanto, en palabras más sencillas, en cordobés básico, podríamos decir que se trata de forjar el carácter de Cristo en la persona. La consejería va a trabajar, va a apuntar a formar el carácter de Cristo en la persona. Y por lo tanto, podemos decir entonces que la persona va a alcanzar la verdadera madurez espiritual. Y sabemos que la madurez espiritual no está relacionada con cuántos años la persona hace que asista a una iglesia o esté sentada en una iglesia. Podemos decir que una persona es madura espiritualmente a mayor carácter de Cristo forjado en él. Cuando realmente la persona aprendió o aprendimos a morir a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, cuando podemos dominar nuestros instintos, es decir, cuando el espíritu
prevalece sobre la carne en cada uno de nosotros, entonces el carácter de Cristo se va forjando en cada uno de nosotros. Hay algo muy importante en relación con la consejería, y es que la consejería tiende a desarrollar madurez en el aconsejado. ¿Eh? A lo que muchos están acostumbrados en las iglesias es a ir a preguntarle al pastor lo que tienen que hacer. Y el pastor dice, tenés que hacer tal cosa y la hacen. Sin embargo, eso no forma, no madura el carácter de las personas. El carácter de una persona se madura pensando, evaluando, escudriñando aún las escrituras para ver qué decisión tengo que tomar o cómo resuelvo un problema. Pero si nada más me convierto en un robot que alguien me dice que haga tal cosa y la hago, no desarrollo madurez. El carácter madura a través de la toma de decisiones y, ya lo sabemos los más viejos, la mayoría de las veces madura cuando nos equivocamos y aprendemos de nuestros errores. Y ahí hay una gran clave para la consejería, aprender de los errores. Entonces, el tema de la madurez es clave que nosotros lo tengamos en cuenta, porque vamos a ir desarrollando puntos de consejería en estas 80 y pico de páginas que tiene el material que le hemos enviado, pero la intención no es tomar decisiones por el aconsejado, sino que es aconsejar, dar las instrucciones, la sabiduría de la palabra de Dios, para que la persona aprenda a recurrir a las Sagradas Escrituras en sucesivas decisiones, en sucesivos conflictos que pueda llegar a tener a lo largo de su vida. Entonces va a desarrollar una madurez. Acuérdense que el consejero no es el que toma la decisión. Yo he trabajado toda mi vida laboral como consejero, como asesor de empresas. Asesor del directorio en empresas grandes, o asesor de los dueños en empresas chicas, o de los gerentes, asesor de empresas. Y la verdad es que el asesor es un consejero. El que toma la decisión, al final de cuentas, es el dueño, es el empresario, es el comerciante, es el que tiene el dinero para invertir. Entonces el consejero es eso. El consejero dice, de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece, de acuerdo a las instrucciones contenidas en la palabra de Dios, mi consejo es este. Estas son las alternativas sobre la base de la palabra de Dios. Y la persona toma la decisión. Es muy importante porque hay unos cuantos pastores ahí que ya los acabo de ver, muchos pastores anotados en este curso, hay personas que son líderes, y aunque no fueran ni pastor ni líderes, aún los hermanos, aún los amigos, entre los amigos, siempre fluye el consejo de una u otra manera. Entonces es muy importante que aprendamos a dar el consejo sabio basado en la palabra de Dios. Obviamente que sabemos que la consejería no es una tarea fácil, ¿no? Implica tiempo, lucha, esfuerzo, dedicación por parte del consejero, pero también, como dice Horacio, si nosotros estamos ministrando palabra de Dios, entonces uno de los primeros requisitos va a ser que nosotros como consejeros conozcamos la palabra, ¿no? Por eso es tan importante conocerla, para que ante cada situación tengamos palabra de Dios que pueda aplicarse a esa necesidad que la persona tiene. Hay una frase que me gusta mucho de Charles Spurgeon, uno de los grandes hombres de la fe del siglo XVIII, y dice, debemos trabajar como si todo dependiera de nosotros y debemos orar como si todo dependiera de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nuestra tarea como consejero va a ir acompañada permanentemente o ir regada, como digo yo, de mucha oración. Porque si no es el Espíritu Santo que trabaja en la vida del aconsejado, recuerden que nosotros no cambiamos a nadie. Nadie puede cambiar a nadie que no quiera cambiar. Hay muchísimos textos, como les decía, donde la palabra de Dios habla al respecto de la consejería, habla del consejo, de la consejería, habla de dar consejo.
Un ejemplo es Proverbios, que dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El salmista Asaf, en uno de los salmos, dice: me has guiado según tu consejo. Y el apóstol Pablo, también tremendo gigante de la fe, él dice en el libro de los Hechos: porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. No he rehuido, no he rehusado, no me negué a darles todo el consejo de Dios. Y esto también es fundamental. Nuestro consejo siempre es la palabra de Dios. Yo les decía, necesitamos el auxilio de Dios permanentemente, necesitamos la oración permanentemente y necesitamos también palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Necesitamos el ejercicio de los dones espirituales. 1 Corintios 12:8, que justamente 1 Corintios 12 es el capítulo de la Biblia que habla de los dones. 1 Corintios 12:8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Hay un capítulo entero que vamos a dedicar a desmenuzar este texto para ver cómo utilizamos estos dones del Espíritu que nos auxilian en la tarea de brindar consejería. Les voy a pedir también si pueden buscar Romanos capítulo 15, ahí hay dos textos que son fundamentales para la consejería. Romanos capítulo 15, versículo 1 y versículo 14. O sea, de ese capítulo voy a leer nada más que dos textos. Romanos 15:1 y 15:14. Y dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entendiendo que la palabra amonestar es reprender con amor a una persona por un error o una falta que cometió para que no la vuelva a cometer, ¿no? Entonces justamente esta amonestación tiene que ver con ayudar al hermano a recapacitar, a reconocer su manera de proceder errónea. ¿Para qué? Para aprender a proceder de acuerdo a esas instrucciones que Dios nos dio en su palabra. Hay algunos que piensan que la consejería es solamente una tarea del pastor. La verdad es que la Biblia nos enseña que la consejería debería ser moneda corriente entre todos los hermanos de la congregación. No lo digo yo, lo dice Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, 1 y 2 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Acá está hablando, ¿no? Si alguno fuere sorprendido en una falta, en un pecado, en una actitud no sana, nosotros, que somos espirituales, es decir, si ustedes googlean cuántas veces aparece el término los unos a los otros en la Biblia, van a ver que más de 50 veces aparece el término los unos a los otros. Entonces, la consejería debería estar ejecutándose entre todos los hermanos de la congregación. Cualquier hermano que nota a otro hermano atravesando un problema, lo ve cabizbajo, lo ve con angustia, lo ve con alguna situación, debería tener la capacidad de llevar palabra de Dios para consolar, para alentar, para levantar, para amonestar, para que reaccione y por ahí corrija esa actitud errada que está teniendo.
En el texto que había leído anteriormente Ada, justamente habla de unos a los otros. Ahí en Romanos 15, 14, habla de llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Como dice Ada, los unos a los otros es el funcionamiento del cuerpo de Cristo en la iglesia, o como iglesia. El funcionamiento del cuerpo de Cristo es unos a otros. Ahora, uno podría pensar, yo si no conociera la palabra, podría pensar, esto es peligroso, porque cualquiera se va a poner a dar consejos y va a aconsejar cualquier cosa. No, no es así. No es así, porque ni el hermano que aconseja, ni el líder que aconseja, ni siquiera el pastor que aconseja, puede aconsejar lo que a él le parece. Tiene que aconsejar pura y exclusivamente con escritura, con palabra de Dios. Y ahí no hay peligro. O sea, darle a un hermano un texto de la palabra de Dios para ayudarlo a dilucidar un problema, a aclarar su mente, a tomar una buena decisión, a reconciliarse con otro hermano, a reconciliarse con la propia familia. Le puede dar el mismo texto un pastor, un líder o un hermano de la congregación en la mutua edificación de que habla tantas veces las Sagradas Escrituras. Entonces, este es un ministerio del cuerpo, pero por supuesto, aquellos que son ancianos tienen más sabiduría. Exacto. Los ancianos tienen más experiencia, tienen más sabiduría, conocen más las Escrituras por haberlo estudiado mucho más. Entonces, lógicamente, nadie va a ir al hermano de al lado a pedirle un consejo sobre un tema específico. Sí, el hermano me puede dar un texto para corregir alguna actitud que ve, para edificarme, pero nosotros para ser consejeros, porque este curso no es para ser el hermano que aconseja, este curso es para ser consejeros bíblicos. Entonces, cuando hay un problema, le damos una entrevista al hermano que necesita consejo y le damos consejería bíblica. O sea, todos los hermanos pueden aconsejar en determinadas circunstancias. Sin embargo, nosotros estamos haciendo este curso para formar consejeros bíblicos, que tengan este don, este talento, esta capacitación de conocer lo suficientemente las Escrituras y tener los principios de resolución de conflictos y de toma de decisiones bien claros sobre la base de las Escrituras para poder aconsejar. O sea, que quede claro que cualquier hermano o hermana puede darle un consejo a otro. No está prohibido en la medida que use un texto bíblico, una palabra de Dios. Pero este curso no es para eso. Este curso es para formar consejeros bíblicos. Por eso hay tantos pastores anotados y tantos líderes anotados en el curso. Queremos formar consejeros bíblicos que puedan utilizar las instrucciones de la palabra de Dios para guiar, ayudar a tomar decisiones a otras personas y a resolver sus conflictos. Nosotros hemos puesto varios textos más en el libro que yo no quisiera ahora detenerme para poder avanzar en el desarrollo de los temas que tenemos previstos, pero sí hay un texto que es Colosenses 3:16, que justamente habla de esto que decimos, ¿no? De la importancia de la consejería dentro de la iglesia. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, para que more en abundancia la palabra en nosotros, tenemos que conocer la palabra, ¿sí? Tenemos que estar llenos de palabra. ¿Por qué? Porque dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? Entonces, esto es lo que Horacio decía, la exhortación mutua, la enseñanza mutua, el aliento mutuo. Y Hebreos 3:13 también remarca, Hebreos 3:13, la importancia de la consejería, porque dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no? Que hay hermanos que están atravesando situaciones pecaminosas y ¿cuál es la reacción? Me endurezco, no escucho,
de a poco empiezo a aislarme, de a poco empiezo a no ir a la iglesia, y justamente Satanás aprovecha eso, esa reacción del hermano, para trabajar en él, para trabajar en la mente del hermano. Entonces debemos evitar, o por lo menos ayudar a que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Y la verdad también es que todos nosotros en algún momento hemos necesitado el consejo de otro, o hemos recibido consejo de algún hermano, o algún aliento, alguna palabra que nos reenfocó. A veces la hemos recibido y muchas veces fuimos nosotros los que hemos dado consejo a otro. Es un ministerio fundamental dentro de la iglesia y que habla justamente, ¿no?, de esto, de ser una familia. Cuando realmente la iglesia funciona como una familia, entonces nos preocupamos por el otro. Hay empatía, hay preocupación, hay sensibilidad por el otro, para que no se aparte, para que no se enfríe, para que su vida pueda realmente reflejar, como decíamos, el carácter de Cristo. Si vamos a hablar de la correcta motivación, la semana que viene vamos a abordar un capítulo hablando de la teoría de la motivación humana. Pero ahora voy a hablar un poquito de la motivación nuestra como consejeros. Y por supuesto que la motivación principal es el amor. Obviamente, ¿qué nos mueve a ayudar al otro? Es el amor. La Biblia dice, ¿no?, el que no ama no ha conocido a Dios. La Biblia nos ordena a amar al prójimo como a nosotros mismos. Nuestro objetivo siempre es el bien del aconsejado. Que nuestro aconsejado esté bien, tenga paz, tenga gozo y tenga prosperidad en todas las áreas de su vida. Y por supuesto que la receta es las instrucciones, sus instrucciones, para que nuestros aconsejados les vaya bien todos los días y su vida dé en el blanco. Esto lo dice claramente Deuteronomio 6, 24 y 25. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 24 y 25, es un libro de la Torá, un libro del Pentateuco, y dice así: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ahí el texto a resaltar, o la frase dentro del texto es: para que nos vaya bien todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir sus estatutos, sus instrucciones. Justamente, Torah significa eso. Torah, la traducción de Torah, es la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Torah significa instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Siempre el objetivo de Dios es nuestra paz, es nuestra prosperidad, es que podamos tener relaciones saludables, que podamos desarrollar todos los dones y los talentos que Él puso en nosotros, libre de todo pecado y libre de todo temor. Y todo conflicto. Bien. A modo de repaso, dijimos que hay dos tipos de consejería. Podemos dividir a la consejería en dos grandes grupos. La consejería bíblica general, que es la que hablamos hasta recién, que es la consejería ejercida por todos los miembros de la congregación. Esa es la consejería bíblica general. Hermanos ayudando a otro hermano, hermanos aconsejando a otro hermano, para la edificación y la exhortación mutua, para cumplir el objetivo de la iglesia, la exhortación mutua y la edificación mutua. Entonces esa es la consejería bíblica general. Y la consejería bíblica pastoral es esta que mencionaba Horacio hace un rato, es la consejería dada por el pastor de la iglesia, dada por los ancianos de la iglesia, por el
no sé, algunas denominaciones lo llaman concilio, es decir, por aquellos hermanos más crecidos en la fe, con más conocimiento de la palabra. Entonces esa es la consejería bíblica pastoral. Esos serían los dos grandes grupos de tipos de consejería que vamos a dar. Y hoy decíamos que generalmente pueden presentarse tres situaciones. Que alguien venga a pedir consejería porque está sufriendo un abandono, está sufriendo un divorcio, está sufriendo la pérdida de un ser querido, está atravesando un luto. Entonces, ante una situación de esta, ¿qué tipo de consejería vamos a dar? Vamos a dar consejería de consolación, porque la persona viene destruida, viene rota. ¿Por qué? Porque lo abandonaron, porque se divorció, porque perdió un ser querido. Entonces, ahí nos vamos a enfocar a dar palabra de consolación. En el caso de que la persona esté luchando con un pecado, puede ser un problema de carácter, la persona no puede controlar su carácter, un problema de autoestima muy bajo o una autoestima muy exacerbada, un problema de falta de perdón, la persona tiene envidia, tiene celos, tiene miedos, puede tener inseguridades. Entonces, cuando la persona está atravesando por una situación de pecado, ahí el tipo de consejería que vamos a dar es lo que se llama consejería confrontativa. ¿Por qué confrontativa? Porque vamos a confrontar la actitud de la persona, el pecado que la persona está experimentando o está viviendo, lo vamos a confrontar con la palabra. Si la persona no puede perdonar, lo vamos a llevar a todos los textos que hablan de perdón. Si la persona es una persona que está insegura, y bueno, lo vamos a llevar a todos los textos bíblicos en los cuales Dios nos da seguridad. Por eso cuando tratamos con el pecado, el tipo de consejería es confrontativa. Lo que sucede es que muchas veces cuando hablamos de la palabra pecado, es una palabra dura, se ha convertido, desde la óptica de la religión, se ha convertido en una palabra dura. Sin embargo, pecado quiere decir apartarse de las instrucciones de Dios, o sea, tener cualquier actitud, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento que no esté alineado con las instrucciones de Dios contenidas en su palabra es pecado. Entonces puede haber pecados groseros o pecados muy light, muy livianitos, que ni siquiera parecen pecado. Como por ejemplo, tener poco ánimo. Tener poco ánimo, dice, bueno, pero eso no es un pecado. Sí, es un pecado. Porque la Biblia te estimula a esfuérzate y sé valiente. Y vuelve, esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, o puede alguien tener alguna debilidad, o ser una persona débil en algunos aspectos. Dice, no, pero eso no es un pecado. Sí que es un pecado. Porque todo lo que se aparte de la instrucción de Dios contenido en su palabra, entra dentro de la categoría de pecado. Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, no importa. Sí importa. Ayudemos a las personas que están atravesando por este tipo de problemas, ya sea de debilidad, ya sea de poco ánimo, ya sea de hermanos ociosos que no quieren hacer nada, que no quieren ejercer ningún ministerio, que no quieren ayudar en la iglesia, que no quieren trabajar ni siquiera secularmente. Entonces, dice, no, pero eso no es pecado. Sí, todo lo que se aparta de la instrucción de Dios contenida en su palabra son pecados. Hay pecados groseros, fuertes, terribles, y hay pecados que casi ni parecen pecados, pero son pecados y nos damos cuenta de que realmente son pecados primero, porque se aparta de la instrucción de Dios, y segundo, por las consecuencias que produce en sí mismo, en la familia, en la iglesia, en la sociedad toda. Entonces, hay un texto ahí en 1 Tesalonicenses 5:14, algunos de ustedes están anotando texto, bueno, 1 Tesalonicenses 5:14, habla de esto. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Se dan cuenta? Eso es una consejería confrontativa.
cuál es tu situación, cuál es tu debilidad, cuál es tu problema, cuál es tu problema matrimonial, cuál es tu problema con otro hermano de la congregación, cuál es tu problema laboral, cuál es tu problema, ¿ven? Entonces, miren lo necesaria que se hace la consejería bíblica dentro de la familia de la fe. Hacia el mundo también, pero dentro de la familia de la fe también tenemos una gran necesidad de consejeros que se especialicen, que profundicen, que estudien, que se capaciten para aconsejar alineados a lo que establece, a lo que enseña la palabra de Dios. Y bueno, también mencionábamos el tercer tipo de tercer persona que necesita consejería, es cuando está frente a una decisión difícil para tomar. Tiene una decisión difícil. Hay muchas decisiones difíciles en la vida. Entonces vienen los hermanos y preguntan, pastor, ¿cómo hago para tomar una decisión estando seguro que lo hago sobre la base de la palabra, de la voluntad de Dios? ¿Cómo decido según la voluntad de Dios? Entonces, bueno, es todo un tema que lo vamos a desarrollar para la segunda mitad de este año, cómo tomar decisiones según la voluntad de Dios, para que también podamos aconsejar en ese aspecto. Me gustaría ahora que veamos un poquito, para derribar algunos mitos que andan dando vuelta por muchos lados, qué no es la consejería bíblica. Hasta ahora vimos qué era la consejería, ahora vamos a ver qué no es consejería bíblica pastoral. En primer lugar, no debe ser un ministerio independiente de la iglesia local. No debe ser un ministerio, o sea, la consejería es un ministerio sabemos que es sinónimo de servicio, entonces es un ministerio, un servicio que se desarrolla dentro de la iglesia local para los hermanos de la congregación. No es que la consejería bíblica es que te pones un consultorio en la otra cuadra, ¿viste? Y empiezas a aconsejar. Ojo, tengo amigos, Jorge se ríe, pero tengo amigos ahí en Buenos Aires que lo han hecho, ¿eh? Sí. Que se ponen en un consultorio, ¿viste? Y se convierten en consejeros bíblicos. Porque dijéramos, por lo menos son psicólogos, ni eso. Entonces, no es un ministerio afuera de la iglesia, es un ministerio dentro de la iglesia, porque está dentro de los ministerios que son para edificación de la iglesia. Nunca se olviden de esta frase, esto es para edificación de la iglesia, para edificación. Entonces yo puedo tener un llamado a capacitarme para aconsejar bíblicamente. Perfecto. ¿Para qué es el llamado? Para edificación de la iglesia. Y es parte de los ministerios de la iglesia. Para que trabajemos todos en armonía. Todos en armonía. Bien. Decíamos también que la consejería bíblica pastoral debe ser ejercida por los ancianos de la congregación. Cuando estamos hablando así, ¿no?, de un proceso de consejería que a lo largo de los distintos encuentros vamos a ir profundizando más. El tema de los ancianos, veo gente joven, lo estoy viendo en la pantalla a Franco, que es joven, todos jóvenes ahí, hasta... Muchos jóvenes. Sí, hasta Alberto, mira, todos jóvenes. Super. Y dicen, no, esto es de los ancianos. No, ancianos, bíblicamente, el término anciano no significa persona entrada en años, años cronológicos. Significa persona con experiencia y conocimiento. Es la característica debería ser por lo menos la característica de un anciano. Ha acumulado experiencia a lo largo de su vida, ha acumulado conocimiento, entonces aconseja bien, ¿ven? Entonces, cualquier persona, aunque tenga 30 años de edad, que haya estudiado la palabra de Dios y haya acumulado conocimiento de las Sagradas Escrituras y tenga un estilo de vida que demuestra que es una persona sabia, prudente, con experiencia, entonces no importa la edad que tiene, siempre la palabra anciano en la Biblia se está refiriendo a conocimiento y las características que habla la Biblia de los pastores, los obispos, los diáconos, los servidores, una característica de sobriedad
y conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces no piensen que tienen que esperar hasta tener mi edad para ser anciano. Yo soy anciano de edad, no sé si llegaré todavía a ser anciano de conocimiento, pero de edad sí. Ustedes pueden ser mejores consejeros que yo, mucho mejores consejeros que yo, si conocen las instrucciones de Dios contenidas en las Sagradas Escrituras, tienen el temple, el corazón que Ada les va a ir enseñando, que tiene que tener un consejero, las características para poder aconsejar. Entonces son ancianos según el concepto bíblico, ¿eh? No estamos hablando de edad cronológica. Tampoco es un ministerio opcional. ¿Por qué? Porque vimos cantidad de textos, y tienen muchos más en el material, que hablan de que es un ministerio que tiene que estar presente en la iglesia. ¿Por qué tiene que estar presente? Porque dijimos que la función es formar el carácter de Cristo en las personas, llevar a la persona a la madurez espiritual. Entonces, no es opcional, necesariamente tiene que estar presente en la iglesia. Tampoco es una actividad insensible o indiferente. Hoy hablé al principio de empatía. Necesitamos decididamente preocuparnos por el prójimo, necesitamos ser empáticos, tratar de ponernos en el lugar del otro para poder ayudarlo. Y hay dos textos muy importantes, muy fuertes, diría yo, por su contenido, que el apóstol Pablo dice en un momento, en el libro de Hechos, dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vuelve a mencionar el término amonestar. Y dice Pablo que los amonestaba con lágrimas, es decir, le dolía el corazón por ver el sufrimiento de los hermanos, o por ver a los hermanos apartados, o por ver a los hermanos equivocados. Él dice que de día y de noche los amonestaba con lágrimas. Habla de una sensibilidad. Habla de una empatía, de una sensibilidad de corazón por el sufrimiento del otro. En el mundo te enseñan todo lo contrario. El que vaya a estudiar a la universidad le van a decir lo contrario. Le van a decir: vos no te podés involucrar sentimentalmente con los problemas de los aconsejados. En todas las profesiones, a los abogados le enseñan eso, a mí que soy contador también. Un buen contador no se involucra con el cliente que está llorando porque se está fundiendo, y el psicólogo no se involucra ni el médico se tiene que involucrar con el enfermo que se está muriendo. Realmente esa no es la enseñanza de la Biblia, ni siquiera para las profesiones seculares. A mí me fue muy bien como contador cuando asesoraba empresas, porque me involucraba con los problemas de las empresas. Y yo lo sufría y lo sentía y los aconsejaba desde el corazón también, y la verdad que la enseñanza de la palabra de Dios me sirvió para que me vaya bien profesionalmente. Entonces, no compren eso que andan vendiendo por las redes, de que no hay que sentir el sufrimiento de la gente, que perdés profesionalismo, porque si te involucras sentimentalmente, si te involucras afectivamente, no. Nosotros tenemos que tener absoluta empatía. Pablo, ahí Ada acaba de leer que de día y de noche, amonestaba con lágrimas, y no solamente eso. Después dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? Esta está fuerte, y les digo la cita, 2 Corintios 11:29. En 2 Corintios 11:29 Pablo dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Eso es empatía. Ahí tienen la primera característica que tiene que tener un consejero bíblico. Tiene que llorar con el que llora, y sufrir con el que sufre, y orar y gemir y clamar por los problemas de la gente. No podés ser ajeno a sentir, a ponerte en el lugar del otro que está sufriendo. Si no, anda a estudiar psicología y dedícate a ser psicólogo. Pero en la iglesia tenemos que tener la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que nos da el carácter de Cristo. Y la Biblia dice que Jesús, al ver la ciudad, lloró sobre ellas, sobre Jerusalén. Y cuando vio a Marta y a María y a todo el séquito ese que andaba llorando frente a la tumba de Lázaro, lloró. Jesús lloró. Entonces, si mi maestro lloró, yo voy a llorar por el que sufre.
Ese es un consejero bíblico conforme al corazón de Dios. La consejería bíblica no es un método para enterarse de las intimidades de la vida de los otros. No es un método para enterarme de las intimidades de la vida de los otros. Lamentablemente hemos visto muchas veces, hemos conocido muchos hermanos que han salido de alguna iglesia, que han salido de algún ministerio porque algo que ellos comentaron en una sesión de consejería o algo que confesaron en una situación de consejería, resulta que se terminó enterando toda la iglesia. Eso lastima a las personas, las aleja de la iglesia y lo peor es que las aleja de Dios. Entonces tengamos también mucho cuidado con este punto. Tampoco la consejería es hacer que las personas adopten la forma de pensar y de actuar del consejero. No es yo le digo las cosas que tiene que hacer y las tiene que hacer como yo le digo que las haga. No. Nosotros lo que tenemos que hacer es transmitir, lo dijo Horacio hoy, con pureza las instrucciones bíblicas en la situación que él está afrontando. Nosotros damos la palabra y la persona pone en práctica o no esa palabra. La consejería bíblica no es para dar yo mi opinión de lo que la persona tiene que hacer. No. Sobre la base de mi experiencia y mi conocimiento y mi sabiduría, yo te aconsejo que hagas esto. Pará, flaco, no te metas en la vida de la gente a aconsejar lo que vos harías. ¿Me entienden eso? Lo que vos harías. No. El consejero es consejero bíblico. Bíblico. Consejero, si no hay algo que decir que esté respaldado por un texto de la Biblia, no digas nada. No digas yo haría esto. Yo entre Juanita y Pepita y yo me casaría con Juanita. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que dice la Biblia? ¿Me entienden? Pero muchos aconsejan así. Y claro, es que de esa manera estás decidiendo por el otro. Estás influenciando al otro para que haga algo que vos querés que haga. Y con tu mente, con tus pensamientos, con tu gusto, no, yo entre invertir en Bitcoin o invertir en dólares, y bueno, yo invertiría en Bitcoin. Y eso, dame el texto. El texto bíblico. ¿Qué texto bíblico respalda eso? No, es porque mi experiencia como contador público, asesor de empresa. No, acá no sos contador público, no sos asesor de empresa. Sos un consejero bíblico. Si no tenés un texto bíblico sobre el cual respaldar tu consejo, cállate la boca. Y decirle, la Biblia no dice nada. ¿Está mal decir eso? No, pero como los cristianos nunca vamos a decir yo no sé, siempre sabemos todo, entonces no. Si la Biblia no dice nada, le vas a tener que decir la Biblia no dice nada, o por lo menos yo no sé que diga algo. Vamos a otro consejero bíblico que por ahí se me escapó a mí alguna palabra de Dios, algún texto que yo no lo estoy teniendo en cuenta, entonces hagamos una interconsulta para ver si alguien sabe algún respaldo bíblico a lo que yo no sé, porque yo tengo que saber todo. Es muy importante porque eso estimula nuestra humildad y estimula el trabajo en cuerpo. En cuerpo. El trabajo en cuerpo. El consejero bíblico dice, mira, yo te estoy aconsejando, pero de esto me parece que no sé nada. Vení, vamos a preguntarle al pastor, o a este pastor, o al otro pastor, o a los pastores de la congregación, a ver si nos pueden dar una mano con esto, porque a mí se me acabó la ciencia. Esa es una frase mía, ¿ves? A mí se me acabó la ciencia. Yo cuántas veces he dicho, a mí se me acabó la ciencia. Ya vamos a estudiar los dones del Espíritu, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Pero yo cuando me encuentro con que no sé, y antes de hacerle cometer un error a alguien, por mi opinión, yo digo, se me acabó la ciencia. Vamos a preguntarle a otro, o buscarle en las escrituras, lo que sea. Pero no demos nuestras apreciaciones. Lo que no podamos enseñar fundado en la palabra de Dios, callemos la boca. Porque es la vida de otra persona, la decisión de otra persona, es el sufrimiento de otra persona. Yo no quiero tener en mis manos el sufrimiento de otra persona. Ni quiero ser un profeta, una trompeta que da un sonido incierto, como dice la Escritura. Yo quiero, como profeta de Dios, como portavoz de Dios, quiero dar lo que esté fundado en la palabra de Dios. No una trompeta que da un sonido incierto de lo que a mí me parece, o yo haría tal cosa. No.
¿no? ¿Se entiende eso? Es muy importante esto para todos los consejeros. No es la consejería bíblica una oportunidad para reprender a alguien, a nuestro aconsejado, sin darle la solución o la salida de acuerdo a las instrucciones de Dios. ¿Vieron? Es como si alguien fuera al médico y el médico te da el diagnóstico, pero no te da el tratamiento. Entonces, Y encima te reta. y encima te reta. Entonces acá no retemos al aconsejado, no tratemos de que corrija, o no Sí, tratemos de que tenga, sin darle la instrucción de Dios, la salida a ese problema, a esa situación, a esa angustia, a ese pecado. por el tipo bien hecho pomada porque te metió la pata hasta la manija o está en un problema y Y vos vos lo retás. lo retás, le sos un pecador, te vas a ir no sé a dónde, Sí, lo condenamos. claro, al infierno, pobre tipo, encima que viene sufriendo, no, sí, obviamente la palabra lo va a redarguir de pecado, no te quepa ninguna duda, porque si para solucionar su problema tiene que dejar un pecado, pero la Biblia nos enseña que sea todas vuestras palabras con dos características, con gracia y sazonada con sal. Busquen ese texto después, con gracia y sazonada con sal. Sí, está. Entonces, con gracia quiere decir agradable, agradable, y sazonada con sal que preserve de la corrupción del pecado, que sane, con gracia y sazonada con sal. Entonces no vienen para que los condenemos, vienen para que los aconsejemos a salir de los problemas. Y por último, y creo que como muy importante también para que lo remarquemos a este punto, es que la consejería bíblica pastoral no es para los inconversos. No podemos dar consejería bíblica pastoral a un inconverso. Es exclusiva para los creyentes. Si alguien no creyente viene a pedir consejería, lo que vamos a hacer es predicar el Evangelio. Vamos a llevar primero a la persona a conocer a Dios, a que reconozca sus pecados, su lejanía de Dios, se reconcilie de Dios con Dios, y recién ahí, cuando la persona hizo este proceso, entonces puedo aconsejar bíblicamente. Si no, voy a estar hablando palabra de Dios y la persona no va a tener la capacidad, no va a tener el Espíritu Santo en su interior que lo auxilie, que lo ayude a superar la situación que está enfrentando. Entonces, es importante, la consejería bíblica pastoral no es para inconversos. Si la persona es inconversa, primero predicamos el Evangelio. Esto no lo perdamos de vista. Una vez que ha recibido a Cristo en el corazón, ha recibido a Cristo y ha retornado al Padre, ha retornado a la casa del Padre, dispuesto a escuchar la voz del Padre, a seguir sus instrucciones, entonces ya tenemos el camino abierto para darle la consejería bíblica. Pero la primera consejería bíblica que se le da a un inconverso es llevarlo a Cristo, llevarlo a una verdadera conversión. Una vez que hace eso, porque si no nos estamos metiendo al terreno del enemigo a aconsejar gente que está en el ejército del enemigo, con la Biblia encima, para colmo de males. Entonces, la primera consejería es recibir a Cristo en tu corazón, arrepentite de tu vida anterior, recibir la reconciliación, la redención, recibir la expiación en la sangre de Cristo y volver a la casa del Padre. Acuérdense de que van a poder preguntar, por ahora está Ada exponiendo, pero después, si tienen alguna pregunta antes de terminar la clase, esperamos que hagan todas las preguntas sobre esta clase, no pregunten de la que viene la semana que viene, ni la otra, pero sobre lo que hemos hablado acá, todo lo que quieran preguntar y que nosotros sepamos, y si no la sabemos, yo les voy a decir, se me acabó la ciencia. Bien, la consejería implica tal compromiso de nuestra parte que se produce una interacción, una relación con el aconsejado, y también es una especie de alianza, ¿no? Porque nos ponemos de acuerdo los dos para trabajar sobre un problema puntual que la persona tiene. También es nuestra responsabilidad como consejeros discernir pensamientos, sentimientos y comportamientos que Dios desea cambiar en la otra persona.
Por eso digo, y el discernimiento va ligado al Espíritu Santo. Discernir. Muchas veces, ustedes les habrá pasado que las personas dicen una cosa, pero en el fondo el kit de la cuestión es otro, ¿no? No es lo que la persona muestra, no es lo que la persona dice, sino que hay cosas más profundas que cambiar, que sacar a luz, que confrontar con la palabra. Entonces, la tarea esta del discernimiento de qué realmente hay ahí obstruyendo el crecimiento espiritual del hermano es muy importante que lo podamos hacer. Y por supuesto, ¿no? Dijimos enseñar los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente es la palabra de Dios la que va a obrar el cambio de adentro hacia afuera. ¿Qué hace la psicología? Y ahora dentro de un rato lo vamos a ver, pero generalmente la psicología trabaja al revés, trabaja de afuera hacia adentro. Y no, la palabra de Dios opera, el cambio opera de adentro hacia afuera. Es la palabra trabajando en la persona para que la persona pueda cambiar y por lo tanto modificar sus pensamientos, sus emociones y sus acciones. También la consejería es la opinión objetiva de alguien que está afuera de la situación. Justamente es una mirada objetiva, La persona muchas veces tiende a victimizarse. Ya vamos a ver también un poquito de cuáles son los mecanismos de defensa que usa la persona en una de las próximas clases. Pero entendamos esto, ¿no? Que es la opinión objetiva de alguien que está viendo el problema de afuera. La persona inmersa en el problema, en el conflicto, en esta, en esta situación de abandono, de divorcio que está viviendo, un conflicto con un hijo. La persona está tan apabullada por el problema, tan asfixiada por la situación, que muchas veces lo ve mucho más terrible de lo que es. Entonces el consejero debe tener la sabiduría y la capacidad de poder ver la situación de afuera y analizarla bajo el lente de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque siempre nuestra palabra va a estar basada en la Biblia. Y me gusta un ejemplo que tenemos de Jesús mismo haciendo esta tarea. Me encanta, ¿no? Nuestro maestro, de hecho, el libro de Isaías, creo que Isaías capítulo 9, habla de los nombres de Jesús o de la manera en que se llama Jesús. Y creo que es Isaías capítulo 9 que dice, admirable consejero, príncipe de paz. Jesús es consejero por naturaleza. ¿Y por qué? Porque Él es la palabra de Dios hecha carne, ¿no? Entonces es Él la fuente de la sabiduría, de la esperanza, de la paz y de todo lo que el ser humano necesita. Lucas 24:15, si lo pueden buscar ese texto, Lucas 24:15, esto se da en el contexto de Jesús resucitado. Jesús, después de que resucitó, se le aparece, bueno, a María Magdalena, a algunos discípulos, y acá se le aparece a los discípulos que iban camino a Emaús. Y dice así Lucas 24:15. Sucedió que mientras los discípulos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se acercó, después de su resurrección, se acercó a ellos, los escuchó, se acercó y los escuchó. Ahí tenemos dos pilares fundamentales de nuestra tarea. Acercarnos a las personas, por eso digo, de alguna manera trabajamos, ¿no? Hacemos como una alianza, hay un intercambio, se produce una relación importante entre consejero y aconsejado. Jesús dice que se acercó a ellos, los escuchó, es más, les preguntó qué les pasaba, por qué estaban tristes, ¿no? Entonces, necesitamos acercarnos al aconsejado para demostrar que realmente nos importa lo que le está pasando, que estamos comprendiendo lo que les está pasando y que estamos dispuestos a acompañarlos en el proceso. ¿Por qué? Porque la consejería es un proceso, porque cambiar hábitos, cambiar costumbres, cambiar un carácter, cambiar una manera de ser, no se hace de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces,
la persona tiene que sentir esto, que nos importa lo que le pasa, que estamos dispuestos a acompañarlos, que no los vamos a dejar en el camino, y es fundamental que se sienta escuchada. Y agreguemos que la persona debe sentir que nosotros comprendemos su situación. Eso es clave, es clave. Si la persona no siente que nosotros comprendemos lo que le está pasando, no va a adquirir la confianza que necesita el aconsejado en el consejero. El aconsejado necesita confiar en el consejero para que, para escuchar sus palabras, para escuchar sus consejos. Entonces, en ese proceso de que la persona aconsejada adquiera confianza en el consejero, es muy importante que vea que nosotros comprendemos lo que le está pasando. Si no, no va a tener la confianza de seguir el proceso de consejería, ni al no sentirse comprendido, no va a seguir. Y no se va a abrir, porque acuérdense que para que una persona se abra y abra su corazón y cuente realmente lo que le pasa, necesita fundamentarse en la confianza. Sin confianza nadie se abre. Por eso yo no me puedo abrir contarle la historia de mi vida al vecino que pasó caminando con la bolsita que iba al supermercado. No, hay una confianza que se tiene que desarrollar, que se tiene que construir, diría yo, para que la persona también pueda abrirse. Por eso Jesús lo primero que hizo fue acercarse. Miren el proceso, ¿no? Lo primero que hizo fue acercarse a los discípulos que iban camino a Emaús. Se acercó. Los escuchaba. ¿Quién sabe cuánto habrán caminado, cuánto tiempo? Y él lo único que hacía era escuchar lo que ellos iban discutiendo. Escuchaba. Pero después hizo algo más, muy importante. Les preguntó qué es lo que les sucedía. Primero el acercamiento, segundo el escuchar y tercero el interesarse por lo que le está sucediendo. ¿Qué es lo que les estaba sucediendo? Entonces, al preguntar, consejeros queridos, al preguntar estamos demostrando que nos interesa lo que le pasa a la persona. Al preguntar le estamos demostrando quiero escucharte, quiero escuchar lo que te pasa, quiero escuchar lo que sentís, quiero escuchar. Es el modelo de nuestro Santo Maestro, de nuestro Redentor Jesucristo. Es el modelo de él. Se acercó, escuchó y preguntó qué es lo que le estaba pasando y recién abrió las Escrituras y les mostró en las Escrituras todos los textos que hacían referencia a él. Recién empezó la consejería. Muy importante eso. Y hablando de preguntar, hay toda una habilidad que requiere el consejero aprender para preguntar. Saben que no es fácil hacer preguntas. Hay esencialmente dos tipos de preguntas. Podemos categorizarlas en dos grandes grupos. Lo que se llama, en todos los rubros y en todas las áreas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas preguntas que yo hago y que la persona me va a contestar sí o no. La pregunta cerrada al consejero no nos sirve demasiado porque no nos está brindando mucha información. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿qué tal estuvo el fin de semana? Y ustedes pueden contestar, bien. Yo pregunto de esa manera y ustedes simplemente van a contestar bien y no se van a explayar. La pregunta abierta es una herramienta más útil para el consejero. ¿Por qué? Porque la pregunta abierta permite que la persona diga todo lo que siente y lo que piensa. Es distinto que yo les pregunté, ¿cómo estuvo el fin de semana de ustedes? Juan, ¿tenés ganas de contarme qué hiciste el fin de semana? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué estuviste haciendo? O sea, aprender a preguntar es toda una habilidad que también necesitamos desarrollar. No es fácil y por supuesto que con la experiencia y con el paso del tiempo se va agudizando, ¿no? Se va mejorando. Entonces, recuerden, nuestra herramienta más útil como consejeros son las preguntas abiertas.
Otro ítem importante que como consejeros también tenemos que incorporar es el concepto de aceptación. Y subrayenlo, márquenlo. ¿Por qué? Porque el concepto de aceptación se trata de admitir a la persona, aunque no aceptemos lo que ella piensa, lo que ella siente o lo que ella hace. Admito a la persona, aunque no admita su actitud, su manera de proceder o su manera de pensar. Y esto es así porque Jesús es así con nosotros, Dios es así con nosotros. Cuando nosotros venimos a Dios, Él nos acepta tal y como somos, tal y como estamos, rotos, fracasados, angustiados, sin esperanza, hechos una hilacha, sin perspectiva de futuro. Así venimos a Dios. Y Dios no nos dice, no, a ver, primero cambia, primero mejorá, primero mostrame realmente tus avances y después yo te acepto. Entonces es fundamental entender esta diferencia. Debemos aceptar a la persona aunque piense y obre distinto a lo que nosotros haríamos. Y es más, debemos aceptar a la persona aunque piense y obre distinto a lo que Dios dice. De eso se trata el concepto de aceptación. Claro, hay un error que a veces se comete en la religión cristiana, que Dios Dios acepta al pecador, pero no el pecado. No, se dice muchas veces, ¿Cómo se dice? Ama al pecador, pero odia al pecado. Entonces, que viene un pecador, pobre tipo. Entonces, así vinimos todos. Entonces, lo más correcto es decir, Dios nos admite, nos recibe, pero su santidad no admite el pecado, no recibe y no acepta el pecado. Entonces, venís a Cristo, vení como el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Punto. Estoy arrepentido. Vengo a ti, pero el pecado lo dejo, apenas me acerco a ti, dejo el pecado, te lo confieso y recibo la expiación. La expiación es el lavamiento por la sangre de Cristo. La expiación. Entonces, Dios acepta a las personas. Venimos y a nadie le vamos a decir, Dios no te acepta, porque eso es demasiado pecador. No, todo lo contrario. Te vamos a decir, vení a Cristo, porque Él expía tu pecado para que puedas tener comunión con un Dios santo, perfecta y infinitamente santo. Pero acuérdense, la persona nunca es rechazada por Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, todos, y hay textos que dicen que Jesús murió por todos. Entonces, todos, aún el más pecador, puede venir a Él. Y después que vino, va a tener que hacer un proceso de transformación y de santificación para tener comunión con Él. Pero no rechazamos a ninguna persona. Debemos confrontar el pecado amando a la persona que cometió el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos amar a la persona? Porque el objeto del amor de Dios es el ser humano. Dios ama a las personas, independientemente de la condición en que esa persona llegue. Dios ama a la persona. Entonces confrontamos el pecado, pero amamos a la persona. Y porque la amamos es que la estamos ayudando en este proceso de santificación, en este proceso de alcanzar y desarrollar el carácter de Cristo. Y algo que sí es como un hilo delgado al que le tenemos que prestar atención, y es que no debemos generar una relación de dependencia emocional con el aconsejado. Repito, no una relación de dependencia emocional. Vieron que muchas veces pasa que hay personas que van a terapia, esto pasa mucho en psicología, van a terapia y dicen, yo hace 10 años que me analizo, yo hace 15 años, o sea,
han creado una relación de dependencia con el psicólogo y no pueden vivir sin el psicólogo. Nuestra tarea de consejería debe estar restringida a una X cantidad de sesiones en este proceso en el que vamos a acompañar. Pero no hay que crear una relación de dependencia. ¿Por qué? Porque decíamos que todo objetivo de la consejería es hacer que la persona se desarrolle individualmente y pueda resolver sus propias cuestiones. Nosotros le damos las herramientas de la palabra de Dios para que la persona empiece a cambiar, empiece a mejorar y empiece a desarrollar el carácter de Cristo. No hay duda a esta altura que nuestra fuente para la consejería es la Biblia, hablamos muchísimo de esto. Voy a citar el texto del Salmo 119 que dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Toda la sabiduría de Dios, toda la inspiración de Dios está contenida en su palabra. La única ayuda digna de confianza que podemos darle a la gente es la infalible verdad de las Sagradas Escrituras, aplicadas, como decíamos hoy, con el auxilio del Espíritu Santo. Quiero hablar un poquito de la palabra de Dios y las técnicas humanas, porque la verdad es que toda persona, para cambiar positivamente, necesita un referente. Si yo les preguntara a ustedes, si tuviéramos tiempo y les preguntara a ustedes, a ver, ¿quiénes han sido referentes a lo largo de su vida? Probablemente ustedes me digan, mis referentes fue mi mamá, fue mi papá, fue mi abuelo, mi referente fue una maestra, fue un profesor. Es más, a lo largo de la vida una persona va teniendo varios referentes, ¿no? Y estos referentes nos pueden influenciar para lo bueno o para lo malo. Si bien las personas tenemos referentes y necesitamos referentes, debemos tener en claro que aunque seamos referentes de nuestro aconsejado, los cambios en la persona los produce Dios. El único que cambia a las personas es Dios, a través del Espíritu Santo. No hay ninguna persona que conozca el alma del ser humano como Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios conoce al ser humano porque Él nos hizo. Entonces, nadie va a conocer a otra persona mejor que Dios. Ni el ser humano mismo se llega a conocer a sí mismo mejor que lo que Dios nos conoce. Hay un montón de textos, ¿no?, que habla de que Él conoce aún las intenciones del corazón. No es lo que decimos, no es lo que hacemos, aún lo más profundo de nuestro ser es conocido por Dios, nuestro Creador. La psicología, voy a tratar de explicar esto, Secular. la psicología secular, ¿sí?, los psicólogos seculares mantienen una cosmovisión humanista. ¿Qué quiero decir con cosmovisión humanista? Interrumpo ahí porque yo le aclaré seculares a Ada, y es porque necesitamos psicólogos cristianos, les aviso, chicos. Cuando yo era chico, yo me crié en la iglesia, mi viejo era pastor, así que yo me crié en la iglesia, y cuando llegamos a los 17, 18 años que teníamos que ir a la universidad, nos prohibían estudiar psicología. Era del diablo. Era del diablo, sí. Y después, cuando fui pastor en los Estados Unidos, vi las iglesias contratando psicólogos no cristianos para atender los problemas de los pastores, de las mujeres de los pastores, de los hijos de los pastores. Muy común eso. Entonces, por eso hablo de psicólogos seculares. Nosotros, yo estimulo a todos los jóvenes a que vayan a estudiar, creyentes, que vayan a estudiar psicología. Porque la psicología le va a dar el diagnóstico y después la terapia la va a dar la palabra de Dios. No la va a dar Sigmund Freud, ni la psicoanálisis, ni nada. Ni Lacan. Nadie. La psicología lo que le va a dar es un diagnóstico, lo va a ayudar con cultura para entender las cosas, y después un psicólogo cristiano te va a aplicar el Evangelio como terapia, la palabra de Dios como terapia, las instrucciones de Dios contenidas en su palabra como terapia. Entonces, no tengamos miedo de que nuestros jóvenes estudien psicología. Acá al lado mío tengo una psicóloga social, así que les aviso. Así que si ustedes tienen cierta alergia por los psicólogos, bueno, acá tenemos una. Entonces, es muy importante eso, por eso yo digo la psicología secular.
La psicología secular es humanista. Es humanista. ¿Por qué es humanista? Porque ubica al ser humano en el centro de todo. El psicólogo generalmente te va a decir, y bueno, hacé lo que a vos te haga bien, hacé lo que a vos te haga sentir bien, no importa que lastimes a otros, no importa que estés haciendo algo contrario a la palabra de Dios. La psicología secular siempre pone al ser humano en el centro y a la satisfacción de las necesidades del ser humano. Mientras que el consejero pone como centro de la vida de la persona a Dios. Ahí tenemos un gran contraste. Consejero bíblico. El consejero bíblico, el consejero pastoral, pone como centro de la vida de la persona a Dios. Para el humanismo lo principal es la dignidad del hombre, mientras que para los creyentes en Dios lo más importante es darle la gloria a Dios. Cada vez que una persona muere, cada vez que nosotros logramos dominar un pecado, logramos vencer nuestro carácter, estamos dando la gloria a Dios, estamos matando a la carne para que el espíritu crezca en nosotros. Para los sistemas humanos, para el humanismo, el hombre parte de esta premisa, es otro gran contraste. El hombre es esencialmente bueno. Para el humanismo el hombre es esencialmente bueno. La Biblia nos dice todo lo contrario, el ser humano es pecador. No hay justo, no hay ni uno, porque todos pecaron. Para la psicología secular, el hombre puede cambiar y mejorar por sí mismo. Puede por sí mismo resolver sus problemas, sin la necesidad de Dios. Eso sostiene la psicología secular. En cambio, la Biblia nos afirma que necesitamos a Dios y a su palabra, y necesitamos al Espíritu Santo obrando en nosotros para poder moldear nuestro carácter al carácter de Cristo, para que la palabra de Dios sea la guía de nuestra vida, Biblia. Por otro lado, la Biblia busca la santificación del ser humano, este proceso de morir al pecado, a eso se llama santificación. Mientras que el humanismo de la psicología secular busca la satisfacción personal. Que el hombre sea feliz, no importa a qué costo. No importa si peca. No importa si peca, exactamente. Entonces, ven que hay una gran diferencia. En una, el centro es el hombre independiente de Dios, mientras que la consejería bíblica y la cosmovisión bíblica es: el ser humano necesita tener en su vida como centro a Dios, respetar sus instrucciones, vivir de acuerdo a sus instrucciones y vivir para la gloria de Dios. Es absolutamente, podríamos decir, antagónico una cosa con la otra. Algo que también hace la psicología, lamentablemente, es que a los pecados no se los llama pecado, sino que se los llama conductas normales en el ser humano, o se lo llama enfermedad. Al pecado la psicología lo llama enfermedad, o la psicología victimiza al hombre. ¿Por qué? Porque le dice, vos no tenés la culpa, la psicología te va a decir, la culpa es de tu mamá, la culpa es de tu papá, la culpa es de tu pareja que te dejó, la culpa es de la sociedad que te excluye, que no te da posibilidades. Y la realidad es que si el ser humano se victimiza, no acepta, no puede ser consciente de asumir sus responsabilidades. O sea, la psicología secular libera al hombre de responsabilidad. No lo hace tomar conciencia, decir, no, realmente yo soy un pecador, yo tengo malos pensamientos, tengo malas actitudes, tengo mal carácter, hago las cosas mal. La psicología libera al hombre de la responsabilidad. Y si el hombre no es consciente de su situación pecaminosa, de su realidad pecaminosa, nunca va a venir al arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay posibilidad de volvernos a Dios. Es así de simple. Por eso tenía que tratar este tema, ¿no? De confrontar el humanismo o la psicología secular humanista con la santificación bíblica. Dice MacArthur, un gran consejero bíblico, tiene varios libros escritos sobre consejería, y tomé una frase de él. Él dice,
al pecado se lo llama enfermedad. Por eso la gente piensa que lo que necesita es terapia y no arrepentimiento. Entonces, me meto en terapia eternamente y para siempre, y jamás la persona va a llegar a una situación de arrepentimiento. El problema es que ya no tenemos pecadores, sino que tenemos víctimas. ¿Ven? Hay una gran diferencia en cómo nos ve Dios y cómo nos ve la psicología. Y este fue el problema desde la creación, ¿no? Adán y Eva dándole la espalda a Dios y ahí nomás, en el jardín del Edén, echándose la culpa mutuamente. Entonces siempre el ser humano va a tratar de deslindar responsabilidades y tratar de culpar a otro. Y el concepto que nosotros como consejeros tengamos de pecado va a influenciar nuestra manera de aconsejar. Si nosotros al pecado no lo llamamos pecado, entonces nuestra manera de aconsejar no va a ser confrontativa, sino que va a ser permisiva. Y vamos a dejar que la persona esté eternamente victimizándose. Yo no digo que hay historias de vida terribles, yo no digo que hemos escuchado cosas a lo largo de nuestros años de consejero que vos decís, esto supera la ficción. Hay historias de la vida real que son 10 veces más duras que cualquier película de Hollywood que podamos ver. Pero la realidad es que si la persona queda victimizándose, nunca va a poder saltar hacia un cambio. Bien. Hay tres... ¿Alguien quiere hablar? Sí, decime, Franco. ¿Qué sucede o qué se debería hacer en el caso de que una persona queda victimizándose y no recibe, o sea, no puede recibir el perdón de Dios, no puede recibir la lograr de victimizar por seguir victimizándose? Ok, te escuché un poco cortado, pero puede pasar que haya... imagínate que hay personas que durante muchos años de su vida estuvieron en esa posición de víctima. Nosotros podemos darle toda la palabra de Dios al respecto y podemos confrontarlo y llevarlo a cambiar la actitud. Pero obviamente que si la persona no quiere, nosotros no podemos. Es lo que yo decía hoy, ¿no? Nadie cambia a nadie. Yo puedo ponerle un banquete adelante de palabra de Dios, con todos los textos bíblicos que ayuden a la persona a solucionar su problema. Si la persona no quiere salir de esa situación de víctima, porque le gusta, porque le dio resultado toda la vida, porque le encanta estar en esa posición, nosotros mucho no podemos hacer. Es la palabra de Dios obrando en el corazón de la persona si la persona quiere. Si la persona acepta esa confrontación de decir, yo soy así, pero la palabra de Dios dice que tengo que ser así. Entonces, o sigo en víctima y sigo enroscado en la situación y no cambio, o realmente decido iniciar un proceso de cambio. Si la persona no quiere, no hay mucho para hacer. Es como que se convierte en una enfermedad para la persona. Hay personas que Dios empieza a sanarlas, empiezan a salir para adelante y cuando se dan cuenta se quedaron sin la muleta que los sostenía, que era la lástima que le estaban dando a los demás. Siempre estaban llorando, siempre dando lástima, siempre siendo ayudadas por los demás. Y en un momento se encontraron sin esas muletas que los sostienen y se te vienen para atrás y retroceden 10 pasos para atrás, como al principio. Entonces, la persona para ser sanada tiene que querer ser sanada. Jesús a los enfermos, mírenlo en los evangelios, le decía, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Lo agarra uno que hacía 30 y pico años que estaba paralítico en el estanque y lo veía ahí hecho pomada, pobre, no podía ni acercarse al estanque cuando el ángel bajaba y removía el agua. ¿Y qué hace Jesús? ¿Quieres ser sano? ¿Qué me estás preguntando? Porque tiene que estar la voluntad de la persona que ponga en marcha su sanidad. Si no hay voluntad de la persona, Dios no opera, no obra. Por eso Jesús preguntaba, ¿quieres recibir la vista? ¿Quieres ser sano? ¿Cómo? Si lo ve ciego, le va a preguntar si quiere recibir la vista. ¿Me entienden? Entonces, la persona tiene que querer, tiene que haber una voluntad de ser sanada por la persona, de cambiar
de resolver los conflictos, de resolver la pelea que tiene con su pareja, con sus hijos, con el vecino, con el pastor, con quien sea. Con quien sea. Ujú. Para terminar, con esto estaríamos terminando el capítulo 2. Quiero citar un texto y hacer una pequeña reflexión, que es el texto de Filipenses 3, del 12 al 13. Muchas veces citado, dice Pablo: no es que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Entonces, de este texto, ¿qué extraemos? Que la transformación y el crecimiento personal, físico y almático es un proceso. Es un proceso el cambio. Es un proceso el cambio. Segundo, necesitamos olvidar el pasado, no dejar que el pasado nos atormente, por lo que hicimos o por lo que no nos hicieron. Y por último, seguir adelante con la convicción de que en Dios siempre hay una nueva oportunidad. Por eso yo hablaba de darle esperanza a la gente. Vos probaste, vos intentaste, fuiste acá, fuiste allá, fuiste al otro lado. Yo sé que con Dios todo se puede. El tema es que la persona quiera o no, decida hacerlo o no. Como consejeros bíblicos es necesario recordar que no podemos cambiar a los demás, como tampoco ellos pueden cambiarnos a nosotros. El único que cambia a las personas y transforma a las personas es Dios. Si la persona quiere y si la persona hace lo necesario para dejar a Dios obrar. Es fundamental esto, entender que todo va a depender de que la persona quiera. Por eso yo decía al principio, como decía Spurgeon, ¿no? Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero orar como para que todo lo haga Dios. Necesitamos mucha oración, mucho discernimiento, mucha llenura del Espíritu Santo, tanto de nosotros como consejeros, como del aconsejado, para que pueda tomar la decisión de cambiar. ¿Alguna pregunta, duda, consulta de esta clase de hoy? Aquí estamos. Vemos todos los micrófonos apagaditos. Miren los micrófonos apagaditos, a ver. Nadie. Tienen la última oportunidad. Estamos en horario para terminar la clase. Si no queremos... Quería sumar algo al tema de la escucha. Y Sí. recordaba de cuando hicimos el curso de liderazgo, Sí. el modelo de Jesucristo, que una de las cosas que aprendemos ahí es sobre la escucha activa. Que tiene que ver con hacer preguntas disparadoras que ayuden al que está siendo aconsejado a reflexionar y encontrar él mismo las respuestas a lo que le está sucediendo. Justo lo decían y recordaba eso que es tan importante, la escucha activa. La escucha activa. Nada más. Gracias, Dani, absolutamente coincido, es así, la escucha activa, esa escucha que sabe preguntar, pero a su vez que sabe escuchar, y no como hacemos los seres humanos, porque Horacio decía hoy, ¿no? Los argentinos siempre tenemos que contestarle a todo, siempre tenemos que saber todo, y la escucha activa no es escuchar para responder, es escuchar para entender lo que le está pasando al otro. Así que buenísimo tu aporte, Dani, gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar? Bueno. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estar, ya nos vamos a adentrar un poquito. Ahí está, Tomás. Tomás, abrió el micrófono. Yo quiero hacer nada más que sumarle a lo que había estado hablando hasta ahora. Me parece, todo totalmente lo comparto y me enriquece muchísimo todo esto en cuanto a que esta administración todo es en base a la palabra de Dios. Quisiera sumar nada más que Hebreos 4:12, dentro de la palabra de Dios, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nadie puede ministrar si no es a través de la palabra de Dios. O sea, esa es la importancia y es lo que me quedo yo, ¿no? Porque es lo que me quedo, y mientras estaban hablando, traía a mi memoria esta palabra de Hebreos 4:12, porque me ha sucedido en lo personal que me ha servido muchísimo en cuanto he podido hablar con una persona teniendo la plena fe de que la palabra realmente es viva y eficaz y comienza a obrar en la persona, porque se personifica Cristo en ese momento en la palabra, y uno realmente toda la importancia y todo el valor y todo lo que en ese momento uno quiere transmitir está todo escrito, está dentro de la palabra de Dios. Por eso me parece hermoso esto, porque se habló de muchas cosas, por ejemplo, de que se parte, cuando hablaron de los psicólogos, y toda una cuestión muy almática, pero dice acá en el libro de Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios, dice, corta como espada de doble filo, dice, y penetra, dice, para partir el alma y el espíritu. O sea, el alma, la voluntad, ¿no? Por parte de todo lo volitivo en relación a nosotros, con lo que es el espíritu que corresponde, pertenece y es para acercarlo a Dios. Maravilloso. Gracias, Tomás, absolutamente. Gracias por tu aporte, nos enriquece. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la semana que viene vamos a estar hablando un poquito vamos a empezar a ver por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos, la teoría de las necesidades humanas. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en entender cómo el ser humano funciona, y por qué el ser humano hace las cosas que hace. Así que les agradezco infinitamente por haber estado a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo, por participar. Y bueno, acuérdense de ponerme presente en el grupo de WhatsApp para que podamos agregar en la lista la asistencia. Así que muchas bendiciones y bueno, quedan libres para cenar. Supongo que hay hambre. Así que gracias. Mi cocinera está acá todavía, así que no sé. Por ahí no come. Gracias. Bendiciones para todos. Nos vemos la semana que viene, el lunes, 19:30 horas. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. A ustedes. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y
transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica